talaron 59 árboles centenarios en un lugar llamado Finca 3 para construir la Facultad de Odontología. Sin embargo, en esa universidad negaron que la Sala Cuarta los hubiese notificado. Ante esta situación, los vecinos interpusieron un recurso de amparo en la Sala Constitucional, instancia que lo acogió para su estudio. La representante de la comunidad de Sabanilla, Paulina Mata, manifestó a un medio de comunicación que se oponen a que corten estas especies porque durante años esta parte de la finca ha sido utilizada para recreación de los vecinos y los universitarios. Agregó que este sector colinda con el corredor biológico del río Torres y es la casa de gran cantidad de mamíferos y aves. Y ya para hablarnos de este tema, precisamente tenemos a Paulina Mata, representante de la comunidad de Sabanilla, y también a Kevin Cotter, director de OEPI, que es la oficina que se encarga del tema de infraestructura de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, bienvenidos a ambos. Y iniciamos con usted, doña Paulina, que pues nos comente un poco cuál fue la reacción de los vecinos en el momento que se dieron cuenta que estaban haciendo esta tala de 59 árboles, exactamente nos dice usted, y que se pretenden cortar 95. Bueno, de la tala nos enteramos recientemente. Tal vez le comento que este movimiento que tenemos se llama Movimiento de Conservación Ambiental de Fincas 3 y 4 de la Universidad de Costa Rica. Nosotros hemos venido solicitando a la Universidad de Costa Rica desde el año fines del 2014 que por favor no realicen el proceso urbanístico en estas dos fincas por el gran valor ecológico que tienen. En especial la finca 3 también tiene un valor social muy alto porque es las instalaciones deportivas donde hacen ejercicio miles de personas todos los días. Entonces hemos acudido a las autoridades universitarias en diversas instancias, hemos realizado foros con gran concurrencia de personas que están interesadas en la conservación de este espacio. Sin embargo, no nos enteramos que iban a construir la Facultad de Odontología en las instalaciones deportivas. Por lo tanto, interpusimos el recurso de amparo en septiembre de este año y logramos 1000 firmas de coadyuvancia y el recurso de amparo básicamente solicita que no se construya dicha facultad en este espacio, tanto por la tala de los árboles como por la pérdida de las áreas verdes. Pero el recurso de amparo aún no ha sido resuelto. No ha sido resuelto en realidad, sí está en estudio. Entonces, por esta razón, no nos parece que hayan iniciado la tala, porque si bien es cierto, ellos dicen que no recibieron las medidas cautelares a tiempo, sí está en estudio el recurso de amparo. Bien, tal vez don Kevin Cotter, director de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la Universidad de Costa Rica, ese es el nombre correcto, ¿verdad?, de la oficina. Tal vez para que nos contextualice, don Kevin, ¿cuáles fueron las razones, los argumentos que dan las autoridades de la Universidad de Costa Rica para realizar esta tala en el lugar donde se pretende construir este edificio de odontología? Sí, claro. Buenos días. Buenos días. Tal vez para dar un poquito de contexto, la universidad sí está en un proceso importante de construcción de nueva infraestructura y tal vez ese ha sido uno de los procesos más importantes desde que se construyó la ciudad universitaria. La universidad ha pasado por 3 procesos de construcción importantes. En los años 50, cuando se trasladó de aquí, que estaba aquí muy cerca, hacia la ciudad universitaria. En los años 80, cuando con el préstamo del BID se construyó las sedes regionales y se construyeron los edificios del centro de gobierno, y ahora que estamos en este proceso de construcción que incluye muchísimos edificios, es el préstamo con el Banco Mundial y el préstamo y el fideicomiso. En la Facultad de Odontología es parte de este proceso. La construcción de la Facultad de la Odontología es innegable que odontología necesita un nuevo edificio, digamos, todos conocemos las condiciones. Bueno, mucha gente conoce las condiciones en que se encuentra el edificio de odontología. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, el edificio de odontología fue construido en los años 60, ¿verdad? Obviamente las condiciones del edificio no son las adecuadas para tener más de 100 sillas, ¿verdad? Que es lo que tiene el edificio. Las condiciones mecánicas no son adecuadas, entonces se tomó la decisión de que se debe construir un edificio nuevo. El lugar escogido, bueno, se vieron muchísimos escenarios para la construcción de este edificio, ¿verdad? No es que de buenas a primeras se escogió ese, digamos, hemos conversado con los vecinos, hemos conversado al interno de la universidad, todos los procesos que se llevaron para escoger este lugar en donde se va a construir la facultad. ¿Por qué este lugar es ideal para construir y no otros, tal vez, de la universidad? Sí, digamos, uno de los primeros escenarios que se planteó es reconstruirlo en el mismo lugar. El problema de reconstruir el edificio de odontología en el mismo lugar en donde se encuentra ahora es que usted tiene que pasar toda la facultad a otro lugar temporal.
y la facultad es muy grande, son 700 y pico de estudiantes, entonces buscar un lugar temporal en donde digamos instalar 110 sillas de odontología para después pasarlo al nuevo edificio, se volvía muy complejo, porque ¿qué lugares temporales hay? Usted puede pasar toda una facultad de odontología, era casi construir 2 veces el edificio, ¿verdad? El lugar temporal o era dentro de las instalaciones de la universidad o tenía que alquilarse, entonces la universidad tenía que hacer ese proceso y hacer un proceso que se le iba a durar muchísimos años en hacerlo para llegar a la nueva facultad. También estaba la opción de hacerlo en etapas, pero también hacerlo en etapas era demoler una parte de la facultad, llevarse toda la facultad a piñarla en la otra parte del edificio, llevarse todas las sillas y después devolverlo. También estuvo la opción de construir una parte en el parqueo actual, no sé si se ubican en la Facultad de Odontología, en el parqueo actual de la Facultad de Odontología, pero teníamos el problema de que teníamos que cumplir con la ley NFPA para darle acceso al camión de bomberos al edificio de la Biblioteca de la Salud, que estaba a la par. Entonces se determinó que no era una situación ideal. ¿Existían otros terrenos, otros lugares donde se consideró construir además de esta en Finca 3? Se consideró construirlo en la Finca 4, que es el terreno que la universidad adquirió hace algunos años. El problema de Finca 4 es que la municipalidad no dio el uso del suelo. Entonces, por eso, después de analizarlo, la decisión que se tomó fue construirlo en Finca 3. ¿Y por qué no le dio uso del suelo? ¿Qué problema tenía esa propiedad? La Finca 4 la adquirió la universidad y según el plan regulador dice uso de suelo sin definir, porque al parecer el dueño anterior de la finca sí tuvo un problema que trató de urbanizarlo sin permisos, entonces cuando se hizo el plan regulador, eso es lo que entiendo, se dejó exactamente así, uso de suelo sin definir. Cuando la universidad pidió que se definiera el uso del suelo para poder construirlo, la municipalidad no lo dio. Perfecto. Doña Paulina Mata, representante de la comunidad, y bueno, ya se nos incorporó también a la mesa otro de los representantes de la Universidad de Costa Rica, don Héctor Espinosa, quien está a cargo del área forestal, tengo entendido, ¿verdad? Forestal, buenos días. Buenos días. Bueno, antes de pasar con doña Paulina, hace algunos segundos le preguntaba a su compañero las especies de árboles que hay ahí, porque eso es lo que principalmente pone preocupación a los vecinos, porque si son árboles que se pueden talar o alguna especie nativa. Cuéntenos un poco de eso. Sí, claro. Siempre en eso, en los procesos de regencia, hay toda una verificación antes de emitir todos los documentos, hacer el formulario de regencia. Y en los proyectos de la U siempre hemos hecho 3 o 4 visitas para asegurarnos que no haya ningún árbol que esté, por ejemplo, en el decreto 25.700 del MINAE, que hay 17 especies que no las podemos cortar. ¿Y cuáles son las que hay ahí? Por ejemplo, son especies que por la calidad de la madera principalmente digamos, lo que está en el decreto 25.700 que hemos tenido cuidado, son especies que por la calidad de la madera se han talado durante muchos años. Ahora, retomando el asunto de Finca 3, las especies que tenemos ahí, en realidad hay un mosaico de especies que por diferentes situaciones se han plantado ahí, ¿verdad? Y Costa Rica ha tenido, no solo Finca 3, sino Costa Rica ha tenido ese mosaico siempre de especies que se han traído por una u otra razón. ¿Y cuántos años tienen los árboles que están ahí? Eso es muy variable. Ahora, hablar de una edad específica en cuanto a los árboles, pues es un poco complicado, porque hay árboles que son de más edad, hay árboles que inclusive se quedaron ahí desde la época en que eso eran cafetales, a los años 50, ¿verdad? Entonces esos árboles, digamos, tenemos de todo, tenemos árboles muy jóvenes, ¿verdad? Como también tenemos árboles que principalmente son que por su edad ya hemos tenido un proceso de que van entrando, igual, son lo mismo que personas, crecen, se multiplican y entran en un periodo de senectud, ¿verdad? Y no solo en Finca 3, sino hemos tenido en las demás fincas procesos donde hemos tenido que ir cambiando árboles porque entran en ese proceso, pero eso es una parte. Entonces, por ejemplo, tenemos especies tanto nativas como no nativas. Entonces, dentro de las nativas hemos tenido casuarinas que nos da mucho problema porque tienen sustancias alelopáticas. Tenemos los cipreses, que es una larga tradición de que en el siglo
18 se han traído los primeros que se trajeron para la zona de Heredia. También tenemos Llamada del Bosque, quien por estudios nos ha representado que tenemos problemas. Por ejemplo, la flor de Llamada del Bosque es muy atractiva, pero resulta que cuando se moja es como un jabón, ¿verdad? Entonces presenta problemas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos una serie de especies que tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, había un bálsamo cerca de donde estaba el área de construcción, entonces, bueno, conversando con Kevin, se decidió modificar ahí un poco la estructura, el plano del edificio y de las obras, para no tener que tocar y otros árboles. Por ejemplo, había un ceibo barrigón ahí, de los árboles que se han plantado, que no son necesariamente, digamos, árboles de la zona, pero por distintas situaciones se han sembrado ahí. ¿Qué podemos decir entre las nativas? Cortés amarillo, roble sabana, que es muy abundante en todo el campus. Por ahí tenemos también una especie introducida que es muy bonita, es el nogal americano, que además es una especie muy apreciada digamos, en el continente americano, ¿verdad? Pero es un mosaico, tenemos alrededor de 25 especies ahí. Doña Paulina, tal vez, bueno, decía don Kevin que se conversó con los vecinos sobre esta situación. ¿Ustedes estaban al tanto de esto? Bueno, nosotros ¿Tuvieron tiempo de reaccionar no tuvimos tiempo solo para poner este recurso de amparo. Gracias por la pregunta, porque nosotros empezamos cuando preguntamos dónde iba a ir la Facultad de Odontología, porque como hubo un gran proceso de oposición a que se urbanizaran estas áreas, asumimos inocentemente que no se iban a urbanizar, ¿verdad? Porque sí supimos que casi todos los proyectos iban para la ciudad de la investigación. Sin embargo, seguimos haciendo manifestaciones y nadie nos comunicó que odontología se iba a construir en la finca 3 hasta junio o julio de este año, que volvimos a llegar a OEPI y el señor Cotter nos recibió muy amablemente, nos brindó la información y nos dijo que ya estaba, no había vuelta atrás para la Facultad de Odontología en finca 3, y entonces empezamos de nuevo a reactivar este movimiento, porque definitivamente las instalaciones deportivas son lo que llaman popularmente un pulmón, ¿verdad? No es que sea un pulmón, pero es un espacio verde, arbolado, enorme, que provee un montón de servicios ambientales para la continuidad del corredor biológico del río Torres. Incluso las instalaciones deportivas tienen un estadio que se llama Estadio Ecológico, que está lleno de árboles, que plantó la UCR. Curiosamente, ese estadio ecológico colinda con los 95 árboles que se van a talar. Y todo esto es un continuo que provee hábitat para mucha fauna, mucha biodiversidad, es fuente de purificación de aire y sobre todo también tiene una función social enorme. La UCR tiene los programas deportivos de la Oficina de Bienestar y Salud, que son un gran aporte para la sociedad. Tienen los programas de formación de talentos de niños, de fútbol, que tienen cientos de beneficiarios, y todas estas personas se van a ver afectadas porque el tránsito vehicular va a aumentar mucho en el campus. La Facultad de Odontología implica la entrada de aproximadamente 900 personas, entre 300 pacientes, 300 estudiantes, creo que son 300 funcionarios. Entonces, todo este espacio que ha sido para la naturaleza, el deporte principalmente, se va a ver muy contaminado. Además, la Facultad de Odontología, diseñada en este lugar que no ha sido sometido a un proceso urbanístico, este lugar, implica crear un montón de accesos, calles perimetrales alrededor de las 3 torres principales, y eso incluye también una planta de tratamiento propia, cuando en finca 2, si da la investigación, ya tienen su propia planta de tratamiento. En cambio, aquí tienen que hacer todo el proceso urbanístico solo para una facultad. Eso implica la afectación de 20.000 metros cuadrados de terreno. Sin embargo, las torres solo miden 3.000 metros, considerando los espacios que puedan tener entre ellas, ¿verdad? Entonces estamos impactando 17.000 metros más allá de lo necesario. Bien, vamos a pasar de inmediato con Gustavo Gutiérrez, que nos acompaña también desde la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Y don Gustavo, pues, ¿a usted no le parece que se haga esta tala de 95 árboles en este sector de Finca 3? Buenos días.
Muy buenos días, Helen. Por supuesto que estamos totalmente en contra como escuela de biología. Debo de manifestar que hay un desacuerdo generalizado en la escuela con el desafortunada comunicación que hace Rectoría Informa, comunicado oficial por parte de la Rectoría, en el cual desacredita completamente el inventario cuantitativo que hacemos nosotros de esta zona y todos los argumentos biológicos con contenido científico que nosotros damos a las autoridades universitarias como a manera de recomendación para que no se proceda con esta tala de 90 y pico, casi 100 árboles en esta zona. El procedimiento no ha sido transparente, el procedimiento no ha sido nada claro y la escuela sale el miércoles con una respuesta a la rectoría categórica, contundente, donde decimos que jamás podemos aceptar que la rectoría desacredite una de sus propias unidades académicas, en este caso particular la Escuela de Biología, donde tenemos profesionales muy bien calificados. No se puede cuestionar el conocimiento taxonómico de nuestros profesionales en el campo de la botánica. Sin lugar a dudas, yo puedo decir que tenemos 2, 3, 4 los mejores taxónomos de nuestro país, y un dictamen técnico viene a cuestionar que no sabemos clasificar una de las especies, y también creo yo que el error original se basa en haber usado un documento erróneo, un documento falso, un documento que no fue emitido por nosotros para emitir todos estos errores de contenido serio en este comunicado de rectoría. Bien, don Gustavo, tengo entendido que ustedes hicieron un informe también para que nos hable no solamente de los árboles, también entendemos que es una zona que es hogar de algunas especies, y creo que ustedes lo mencionan en el informe de ustedes, ¿es cierto?, de la Escuela de Biología. Es correcto, César. Nosotros, además del inventario de flora, hacemos un inventario de fauna, particularmente de mamíferos, los mamíferos que existen en el área, y de aves, y damos suficientes criterios, de nuevo, científicos, apoyados por investigaciones muy serias de nuestros profesores, acompañados de sus estudiantes, ya sea de licenciatura o de maestría, en el cual evidenciamos cuáles son las especies que dependen de estos árboles en términos de hábitat, en términos de refugio, en términos de alimentación y otros beneficios ambientales que proveen estos árboles. Este informe fue entregado a las autoridades universitarias en octubre del año pasado, tanto al señor rector don Henning Jensen como al director del Consejo Universitario, José Francisco Aguilar. Recibimos el conforme por parte de la rectoría, pero bueno, ya sabemos que esto no tiene un efecto vinculante, como tampoco tiene un efecto vinculante las decisiones que toma la Comisión Foresta Universitaria, en el cual apeló, teniendo conocimiento previo de que don Kevin Cotter, el director de la OEPI, manifestó en una reunión de Comisión Foresta que se iban a proceder con la tala de estos árboles el 13 de diciembre, puntualmente un martes antes de que la universidad cerrara. La Comisión Foresta en pleno, excepto por los 2 votos representantes de OEPI, le manifiesta a don Carlos Araya, en este caso representante de la Comisión Institucional de Planta Física, que no proceda con la corta hasta tanto se espere el comunicado de la Sala Cuarta con respecto al recurso que había presentado. Al enterarnos nosotros de esta iniciativa, el viernes 16, el día que cierra la universidad, también procedimos a hacer una instancia similar, muy respetuosa, don Carlos, de que no se procediera, e independientemente de estos 2 oficios, repito, el de la Comisión Foresta y el de la Escuela de Biología, se procedió el 23 y el 24, casi que en Nochebuena, a proceder con la tala. Entonces nosotros creemos que no hay un proceso transparente en esta corte y movimiento de suelo que se está haciendo en el terreno propiamente donde se plantea edificar la construcción de la Facultad de Odontología.
Gracias a don Gustavo Gutiérrez, biólogo de la Universidad de Costa Rica. Volvemos acá, don Kevin Cotter, director de la OEPI. Bueno, varios cuestionamientos que hacía doña Paulina con respecto a la construcción, también las especies que ahí habitan, los árboles y las aves. Después menciona don Gustavo lo que son los estudios que diera la Escuela de Biología y otros estudios que decían y daban la recomendación de que no se hiciera la corta. Incluso él habla de que se hace casi en Navidad de una manera como muy extraña la corta, y ustedes hicieron un caso omiso de esos estudios. ¿Fue así? ¿Qué fue lo que sucedió? Tal vez le explico, digamos, como todo el proceso que se ha llevado para la construcción del edificio. Los 22 proyectos de construcción que va a hacer la UCR, que en este caso odontología es parte de esos, se presentaron en un estudio de impacto ambiental ante SETENA. Digamos, el estudio de impacto ambiental, que incluye todos esos proyectos, que incluyen un estudio biológico, que tal vez ahora Héctor puede ahondar un poquitito más en eso, se aprobó en junio del año pasado. Digamos, nosotros cumplimos con toda la legislación para la construcción de estos 22 edificios. Teníamos la aprobación de SETENA, teníamos los permisos de construcción y el certificado de origen, que era lo que necesitábamos para la corta de los árboles. Tal como dice don Gustavo, yo le informo en la Comisión de Foresta, digamos, si hubiéramos tratado de hacer algo oculto, como trata de entender, ¿para qué lo voy a informar en Foresta? Yo le digo, sí, vamos. Y Foresta dijo que estaba en contra. Y Foresta dijo, exactamente como dice don Gustavo, ellos mandaron una carta, exceptuando los miembros de la oficina ejecutora que estamos en la comisión, que no, se la mandaron al vicerrector, que no se hiciera la corta. Pero la corta estaba dentro de la legalidad, la corta de los árboles. El certificado de origen, que fue el que presentó Héctor, se presenta ante el SINAC el martes 20, ¿verdad? Porque solo los martes se pueden presentar. Entonces, al día siguiente, el 21 es que iniciamos la corta. 21, 22 y 23 fueron los días que se hicieron corta de árboles. Sí, la corta se detuvo porque doña Paulina nos envió un correo electrónico, yo había dirigido a don Henning con copia a mí, en donde decía que la sala cuarta había dado una orden cautelar. Ahí ¿Ustedes sí es claro, desconocían esas órdenes cautelares? hasta que me lo mandó doña Paulina. Sí es importante que nosotros sí sabíamos que el movimiento había presentado un recurso de amparo ante la sala cuarta, pero el recurso de amparo no tenía medidas cautelares. Entonces nosotros respondimos el recurso de amparo y continuamos. Cuando los vecinos se dan cuenta que vamos a empezar la corta, entonces piden las medidas cautelares. Cuando doña Paulina nos manda, aunque la universidad no fue notificada, sino hasta esta semana, cuando doña Paulina nos manda el correo electrónico, entonces don Henning es cuando decide suspender la corta, porque aunque no estemos notificados, estábamos enterados. Y fue cuando se suspendió. Y el 25 de diciembre fue eso, ¿no? Eso fue el 25 de diciembre, sí. Y ahora ustedes están a la espera de que les notifique la Sala Constitucional la resolución del recurso de amparo. Exactamente, para continuar con la corta de árboles. Me gustaría retomar algo que dijo doña Paulina Mata, representante de la comunidad de Sabanilla, sobre el tema de la construcción en un sitio como este. Bueno, para quienes hemos estudiado o hemos vivido por esos lados, sabemos que es un lugar con muchísima congestión vial, efectivamente, es un lugar muy poblado. Ella hacía la observación de que poner ahí a la Facultad de Odontología va a causar más problemas en este sentido. Esto se planteó, se ha considerado en los proyectos de construir este edificio ahí, dado que ya hoy en día esa región, esa zona del este de la capital, pues está bastante poblada. Sí, el estudio de impacto ambiental también incluye un estudio de impacto vial que hizo PRODUS, digamos, PRODUS nos ayudó con esa parte. Y bueno, desde en junio que tuvimos la primera reunión con los vecinos, lo que nosotros le decíamos era que sí, que digamos, nosotros ya no podíamos cambiar la ubicación del proyecto, pero sí podíamos hacer medidas para mitigar esos impactos. Una de las medidas que todavía estamos pensando y que creemos que es la que nos va a ayudar es separar el ingreso del edificio de odontología de las instalaciones deportivas. Hay que tener claro que toda la finca 3 no son las instalaciones deportivas. Las instalaciones deportivas son parte de la finca 3, pero la finca 3 es más amplia. Digamos, del lado de la subestación de Sabanilla está el archivo universitario, está la oficina de suministros, toda esa parte es finca 3 de la universidad, pero no son las instalaciones deportivas. Todas esas otras unidades que son administrativas de la universidad tienen un acceso independiente y nunca han afectado la vida, el espacio social de las instalaciones deportivas. Entonces lo que queremos hacer es valorar un acceso por calle La Cartaga, me creo que se llama esa que está ahí, para que la gente que vaya a odontología no tenga que entrar necesariamente por las instalaciones deportivas. El tema de la planta de tratamiento que mencionaba doña Paulina también, el edificio, ¿cuántos metros
va a hacer la construcción? El edificio como tal son 9.000 metros cuadrados de construcción. El área de trabajo, que tal vez sí sería bueno diferenciar eso, son los 20.000 metros cuadrados que establece doña Paulina, que ella dice, sí, cierto, ese es el área de trabajo. Eso significa que es el área que la empresa constructora se cercó para trabajar ahí. No necesariamente significa que ese es el área de construcción del edificio, ¿verdad? Ahí donde se le permite hacer las bodegas, poner los containers, todo eso. Pero muchas de esas áreas pues se recupera cuando termina la construcción, ¿verdad? Ese es como el perímetro de seguridad de la construcción, porque como tal son 9.000 metros cuadrados de edificio y 3.000 metros cuadrados de horas de urbanización. Don Héctor, el estudio, bueno, retomando lo que decía Gustavo, ese estudio o esa posición que diera la Escuela de Biología, ¿se les solicitó a ellos específicamente o ellos la dieron por cuestiones de que querían pues dar su posición en contra de la corta? ¿O se les solicitó? El estudio también, bueno, ellos dieron su posición. Yo sí quiero aclarar que el estudio en ningún momento se desvirtuó como tal, ¿verdad? No, es un ejercicio muy respetable de muchos académicos, yo sé que estuvieron ahí, respetables muchos científicos grandes de este país, por los cuales yo tengo una gran admiración y un gran respeto, tanto como persona como profesional, que más bien utilizamos el estudio para tomar algunas decisiones que habían ahí, ¿verdad? ¿Y se va a reforestar luego de que se haga la construcción? Sí, si es que se da. Tanto en todos los proyectos de la universidad cuando se presentó el estudio de impacto ambiental, hay un compromiso de mitigación del impacto, ¿verdad? Entonces la mitigación del impacto tiene que ver, va en varias vertientes. Por ejemplo, una es la construcción de la planta. Eso es todo lo que tiene que ver con mitigar el funcionamiento del edificio ya cuando está construido, ¿verdad? Porque también no solo es la construcción, sino el funcionamiento de un edificio, cómo se trabajan los residuos, cómo se trabaja, por ejemplo, todo lo que son residuos no solo sólidos, sino hay residuos líquidos y hay otro tipo de residuos. Cada construcción tiene sus características, digamos, no es lo mismo construir un edificio como el que tenemos en ciencias sociales, de lo que generalmente es papel, cartuchos de tinta, residuos electrónicos. Cambio en biología, en la facultad de odontología, además de esos residuos que podríamos decir que son como cotidianos, ¿verdad?, del funcionamiento, vamos a tener, porque hay clínicas incluidas, ¿verdad? Vamos a tener residuos, por ejemplo, biológicos, anatomopatológicos, todo este tipo, entonces requiere una planta de tratamiento. Ahora, ¿qué tiene que ver con la reforestación? Antes de que iniciara la construcción del edificio ya habíamos tomado algunas medidas con la siembra de árboles. De hecho, ya habíamos sembrado 150 árboles ahí mismo en Finca 3. Y esta siembra, ¿cómo se hizo? Bueno, variamos un poco las condiciones de cómo habíamos hecho las cosas hace algunos años. ¿Por qué? Porque se hacían campañas, digamos, ahí no cabe la palabra reforestación porque no estamos creando bosques, más bien estamos repoblando las zonas. Se habían hecho campañas de repoblamiento, pero un poco, como decimos, y al lado de esas buenas intenciones, pero se hacían, digamos, campañas un poco contraproducentes. ¿Con qué? Como por ejemplo, sembrábamos especies con sistemas radiculares muy superficiales a la orilla de una acera, ¿verdad? Entonces a los 3 años terminábamos con la acera quebrada, tubos invadidos, y un problema también de mantenimiento que nos generaba de dinero que sale de la U para hacer todas esas reparaciones. Entonces lo que se hizo fue hacer el repoblamiento bajo un plan de repoblamiento que se estableció por la U, por la universidad, y estamos tratando de rescatar inclusive patrimonio cultural, árboles que no se sembraban hace años, los estamos sembrando en la U, ¿verdad? Paulina Mata, representante de la comunidad de Sabanilla, ya como cierre. Gracias. Yo quiero aclarar de lo del estudio de impacto ambiental que mencionaba el señor Cotter. Eso, la recurso de amparo no es solo contra la Universidad de Costa Rica, sino también contra la CETENA, porque es un estudio lleno de defectos y de faltas. El estudio de vialidad no incluyó a la Facultad de Odontología en la cuestión de impacto vial.
Y bueno, sí, aclarar varias cosas. Nosotros como movimiento organizado, que tenemos muchas personas que pertenecen a la universidad, como le digo, antes en la OEPI simplemente nos negaron la información, nos dijeron que esto era un proyecto privado, que el fideicomiso es privado. Y quisiera mencionar esto del fideicomiso porque nosotros cuando quisimos acceder a la información ahí tampoco nos la dieron, pero habiendo un recurso de amparo interpuesto, continuaron con el proceso de adjudicación de esta facultad, arriesgando fondos públicos, porque al haber un recurso de amparo ellos debieron haber frenado ese proceso éticamente, ¿verdad? Yo sé que tal vez bajo la ley las cosas, ¿verdad?, no son tan ilegales como esta tala que ellos dicen que no es ilegal, pero sí es importante también mencionar que la UCR tiene demasiados espacios de 1 y 2 pisos en las dos fincas, la finca 1 y la finca 2, que es la ciudad Rodrigo Paz y la ciudad de la Investigación, que nos dicen que ya están colapsadas, que no caben ahí más edificios. Sin embargo, todas estas edificaciones de estos, sobre todo finca 2, que fue urbanizada en los últimos 15 años, la mayoría de sus edificios son de 1 y 2 pisos, edificios de alturas, solo ciencias sociales y las residencias estudiantiles. Ahorita nosotros siempre dijimos, porque no demuelen espacios de 1 piso y construyen estructuras de 7 pisos que permite el plan regulador para no afectar estas zonas de la finca 3 que tienen tanto valor biológico y ambiental. Y nos decían que no, porque no se puede demoler, bueno, por diversas razones. Ahorita mismo acaban de demoler el CIL, que es el Centro Infantil Laboratorio, y no tuvieron problema en hacerlo. Más bien ahí se opuso toda la comunidad de padres de familia, y aún así lo hicieron, y habiéndole invertido muchísimos millones, hace apenas como 4 años, que invirtieron 85 millones de colones en los baños y el comedor de esta institución que es el Centro Infantil Laboratorio. Por lo tanto, sí hay capacidad de demoler y de hacer reestructuraciones en altura. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Hay mucho más que hablar, pero bueno, se nos acaba el tiempo así en la televisión. Así que muchísimas gracias a doña Paulina Mata, representante de la comunidad de Sabanilla, Kevin Cotter, director de la OPI, a don Héctor Espinosa también, y a don Gustavo Gutiérrez, de biólogo de la Universidad de Costa Rica, que estuvo también en live. Vamos a una pausa y regresamos con más de RTN Revista.